Hola, si sigues el canal, sabes que hace tiempo estoy creando varios tutoriales en la creación de videos animados. Y definitivamente que la IA cada vez está evolucionando. Las nuevas herramientas que están apareciendo están teniendo una mejora significativa. Tanto así que los videos que estás observando fueron creados por esta inteligencia artificial. Hoy te quiero mostrar y enseñar cómo usar esta herramienta para que puedas crear videos impresionantes. Por el momento puedes usarlo gratuitamente. Ahora sí, te explico cómo usarla. Ingresamos al buscador de Google y escribimos luma.ai. Seleccionamos la primera opción. Aquí podemos observar la página principal de Luma. En esta parte vamos a poder ver todos los videos que tiene. Y para poder usarlo debemos hacer clic en el botón probar ahora. Aquí te solicita que ingreses con tu cuenta de Google, presionas el botón, seguidamente debes seleccionar una de tus cuentas. A continuación ingresamos a esta ventana para empezar a crear los videos animados. En esta parte de aquí hay un mensaje donde nos indica que por la demanda que está teniendo la herramienta solamente te permite crear hasta 10 generaciones o 10 videos al día. Para crear los videos se pueden hacer de dos formas. La primera es escribiendo un texto, aquí escribimos el texto, y la segunda es mediante una imagen. Subimos la imagen y le damos movimiento. Iniciaré la creación del video mediante un texto, pero a continuación te doy un dato muy importante. Para crear buenos videos debes escribir un buen prompt. La herramienta te brinda ideas de los prompts que puedes ingresar. Para cambiar por otra debes hacer clic en esta opción. A continuación usaré la idea generada por la herramienta haciendo clic sobre él, porque estoy asumiendo que creará un buen video. Para generarlo puedo presionar la tecla Enter o también hacer clic en este botón. Y en esta parte me está indicando que lo está generando. Aquí observas un video que he producido anteriormente. Después de algunos segundos de esperas, este es el video que ha generado. Lo maximizó presionando sobre él. Impresionante, ¿verdad? Definitivamente que este video hace que me quite el sombrero. Es uno de los mejores que ha creado la inteligencia artificial. Y eso que he probado varias herramientas. Pero ahora crearé con mi propio prompt. Retorno para la creación de videos haciendo clic sobre mis videos. Estoy escribiendo que creé el video de un perro boxer y un bulldog que están corriendo en el parque de la Torre Eiffel. Ahora presiono la tecla Enter y esperamos los resultados. Después de unos minutos de espera tenemos los resultados. Lo visualizamos, presiono sobre él. ¿Qué te parece? Definitivamente que se debe dar mayor importancia al texto que se ingresa. Te sugiero que revises las ideas que te ofrece la misma herramienta y crear uno siguiendo esa lógica. Ahora te mostraré cómo animar las imágenes. Para dar vida a las imágenes puedes hacerlo de dos formas. La primera es subir la imagen y presionas la tecla Enter. De esta forma haces que la herramienta lo anime de acuerdo a su criterio. Y la segunda forma es, aparte de subir la imagen, ingresas un texto donde detallas todo lo que quieres que haga la imagen subida. Empezaré desde la primera forma, subir la imagen. Haces clic en esta opción, abres la imagen, que en este caso es esta de aquí, y luego abrir. Una vez cargada, presionas este botón. Esperamos los resultados. Generé dos animaciones con la imagen, observamos la primera y ahora la segunda. Lo que me sorprende en este segundo video es que realiza un relleno regenerativo. Mientras se mueve la cámara empieza a crear partes que no existía en el video y lo crea con una precisión como si fuera parte de él. Ahora ingresaré una imagen, pero detallaré la animación que debería tener. Esta es la imagen que estoy subiendo. Y en el prompt estoy indicando que es un guitarrista que está tocando emocionadamente en un salón lleno de gente. Presiono este botón y esperamos los resultados. Mientras se va creando, déjame tus comentarios de lo que te parece esta nueva herramienta. ¿Te parece impresionante o quizás no? A la vez, si te sirve este tutorial, dale un me gusta y también suscríbete. La herramienta devolvió los resultados y lo observamos. ¡Wow! Simplemente wow. Impresionante. Esto sí que es impresionante. Esta herramienta sí que está rompiendo esquemas. Y nuevamente lo digo, es una de las mejores que he utilizado hasta ahora. Sí, me está impresionando. Para terminar, antes que te vayas, si quieres aprender a crear covers con cualquier voz,
a la vez clonar la voz, el tutorial está apareciendo encima de la flecha blanca. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.